Te traigo una herramienta brutal si eres programador web y trabajas con frameworks para JavaScript como Angular, React, Svelte, Quick o Kikwik o como se diga, Lit, Vue, Ember, Svelte, Solid y un largo etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes haber aprendido uno y otro, pero los conceptos base de un framework de este tipo son los mismos, es decir, son basados en componentes y te permiten hacer webs SPA. Es decir, que no recargan la pantalla, que todo su funcionamiento es asíncrono con el servidor, etcétera, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa cuando saltamos de un proyecto de React a uno de Angular? ¿Y qué pasa cuando saltamos de uno de Angular a Vue? ¿Y qué pasa cuando saltamos de uno de Vue a Svelte? Tenemos un cacao de sintaxis brutal en la cabeza. Y hoy te traigo la herramienta definitiva que todo desarrollador web debería usar si trabaja con estos frameworks, porque te voy a solucionar ese problema, te voy a recortar la sintaxis de uno y de otro, para que no tengas este problema y este cacao mental cuando saltas de un proyecto que estás haciendo con un framework de este tipo a otro, ¿vale? La herramienta es brutal y a partir de hoy, a partir del día de hoy que te la voy a descubrir, no vas a poder dejar de usarla, así que no te pierdas ni un segundo de este vídeo y suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender frameworks como Angular, React, quieres aprender también JavaScript, Vue, etcétera, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo cursos para todos ellos que además están ahora súper baratitos para que te puedas apuntar y puedas aprender conmigo desde cero y paso a paso. Además cada curso tiene un certificado de finalización, hacemos aplicaciones web espectaculares, por ejemplo en el máster en React hacemos una red social completa y otras tantas aplicaciones web tienen un huevazo de horas de contenido y tienes un certificado de finalización, soporte y ayuda a tus dudas y empezamos. La herramienta que te traigo hoy es increíble, es una web, hoy te traigo una web, no es en formato instalable, ¿vale? La web que te traigo se llama, ¿de acuerdo? La web que te traigo se llama Component Party y es súper curiosa, súper interesante. Me voy a poner por aquí porque te la quiero enseñar rápidamente porque es brutal, o sea, es que me ha encantado. Cuando la he visto he dicho, wow, o sea, ¿cómo no descubrí esto antes? ¿Cómo no sé, cómo no existía esta web hace tiempo, ¿no? Fíjate que la web tampoco es que sea el sumum de la complejidad, en el sentido de que simplemente lo que hace es darte una comparativa de código. Es decir, tenemos aquí todo lo más típico de los frameworks, ¿de acuerdo? Todo el tema de templates, ciclo de vida, componentes, trabajo con formularios, tema de fetching de datos, router, todo eso lo tenemos. Declaraciones de estados, componentes en general. ¿Quieres publicar tu web en internet? ¿Estás pensando en crear un portafolio web y no sabes dónde publicarlo? ¿Quieres poner en producción los proyectos web de tus clientes? Pues precisamente esto es lo que ofrece el patrocinador de este vídeo, Hostinger. Con Hostinger tienes los mejores alojamientos web al mejor precio para publicar cualquier proyecto web en internet. Entra en la URL que aparece en pantalla. Gracias al Black Friday ahora Hostinger tiene el mejor precio de todo el año. Dale clic a obtener oferta y elige el plan Business que es el mejor, con mayor rendimiento, con la opción de tener más de 100 sitios web y cuenta con herramientas de inteligencia artificial para ayudarte con tus proyectos web. E introduce el cupón de descuento Víctor Robles Web en el carrito para conseguir un descuento aún más grande. Termina el proceso de compra y disfruta de tu hosting y tu web pública en internet a un precio insuperable con Hostinger. Link en la pantalla y en la descripción del vídeo, gracias a Hostinger y seguimos con el vídeo de hoy. Lo interesante de esta web es lo siguiente, que tú puedes marcar los frameworks, voy a quitarlos todos, ¿vale? Voy a quitar todos los frameworks para que veas cómo funciona esto. Esto funciona de la siguiente manera. Tú aquí arriba puedes seleccionar los frameworks con los que tú trabajas. Imagínate que trabajamos con React, Angular, Vue, Svelte y Quick, que lo tenemos por aquí. Aquí en la derecha lo tengo yo, ¿vale? Y bueno, imagínate que también trabajas con SolidJS y Vue 2, ¿vale? Y Lit, que también lo activo por aquí. Vale, pues tú trabajas con esos frameworks sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que oye, ¿cómo se creaba un componente? ¿Ok? ¿O cómo se trabajaba con el estado en un framework y otro? Pues fíjate, yo tengo aquí las declaraciones de esos estados o de un componente básico también. Aquí directamente la comparativa. En React yo haría el código de esta manera y en Angular lo haría de esta otra manera, creando mi componente, indicándole su selector, la template y tal, así de sencillo. Fíjate que en Angular no hay estado, simplemente es una variable que tú defines, una propiedad que defines en tu componente y ya la puedes actualizar y trabajar con ella de manera más simple que en React, que por ejemplo necesitas declarar un estado, ¿no? Luego en Vue el código se haría de esta manera, el mismo código para hacer lo mismo, ¿vale? Es una comparativa de código. En Svelte harías esto. En Quick harías esto otro. Fíjate que me parece el código más
feo, por decirlo así, aunque muy parecido a React. En Solid harías este otro código de aquí. En Vue 2 lo harías de la siguiente manera, ¿vale? Y en Lit lo harías así. Fíjate que todos los frameworks son lo mismo, o sea, el concepto de componente y de estado es el mismo en todos y cada uno de los frameworks. Lo sabrás si estás estudiando conmigo en mi curso, en el curso de Angular, bueno, en el máster en JavaScript que enseño Angular, en los otros cursos de Angular que tengo también, en el máster en React, en todos estos cursos que tienes aquí abajo en la descripción, habrás visto que los conceptos bases son los mismos. Y de hecho el código no difiere tanto, es parecido en todos los frameworks, ¿no? Pero como puedes comprobar, te da una comparativa base, ¿no? Por ejemplo, a la hora de actualizar un estado, ¿cómo se haría? Pues en React se haría así. En Angular sería así, para mi gusto el mejor código es el de Angular de aquí a Lima, sinceramente, aunque el de React también tengo costumbre de usarlo, así que en Vue se haría así, en Svelte se haría de esta otra manera, en Quick se haría así, en Solid se haría así, en Vue se haría así y en Lit se haría así. Por ejemplo, si marco más frameworks, pues me da más opciones. Hay decenas de frameworks para JavaScript que hacen lo mismo, te generan el mismo tipo de aplicación. El concepto del código es, o sea, los conceptos son iguales, pero la sintaxis varía un poco y para eso sirve esta web, para tú buscar y comparar mientras que estás haciendo un proyecto y otro y aclararte, ¿no? Por ejemplo, también más ejemplos por aquí del estado, etcétera. Y me gustaría enseñar, por ejemplo, una template. La template mínima, ¿cómo podría ser? Pues así podría ser en React, en Angular, en Vue, en Svelte, etcétera. Por ejemplo, un bucle, ¿vale? Un bucle, ¿cómo podrías hacerlo en React? Pues podrías hacer un map así. En Angular podrías hacer un NG4, que eso me encanta. El NG4 es mucho mejor que lo que te ofrece React, aunque React básicamente te permite usar mediante JSX un trozo de código JavaScript, por tanto también está bien, pero bueno. En Vue lo harías así con el V4, que es muy similar a lo que tiene en Angular. En Svelte tienes un motor de plantillas como similar a lo que sería Twig. En Quick tienes un map igual que en React. En Solid tienes un for each, que me mola que tengan etiquetas y componentes propios, ¿no? En Vue 2 harías también un V4 y en Lit harías un map de JavaScript típico, ¿no? Por ejemplo, una referencia al DOM en React sería de esta manera y en Angular sería de esta otra, ¿de acuerdo? Como puedes comprobar por aquí. En Vue sería pues un input element y seleccionar el valor y tal. Lo mismo, sería muy similar en todos los frameworks, ¿no? Por ejemplo, también el tema de los condicionales me gustaría verlo. Un condicional en React se haría de esta manera, ¿no? Y un condicional, por ejemplo, en Angular lo harías con un ng switch, por ejemplo. Lo podrías hacer así, aunque si no me equivoco también había if, ¿vale? También había if. En Vue lo harías con el if, ¿ok? En Svelte harías un if tal cual. En Quick harías también una condición de la siguiente manera, muy parecida a lo que tendrías en React. Porque básicamente el creador de Angular se hizo un clon de React para él solo y para ponerse la medalla de que ha creado un framework nuevo. Pero él hizo Angular y cuando ha visto la tendencia de React y que ha triunfado, por decirlo así, se ha hecho su clon, que básicamente es lo mismo que React, ¿no? Y tiene menos trabajo y tiene menos trayectoria, así que me quedaría con React en ese caso. Para mi gusto los dos más potentes son Angular y React, el resto son pues copias, por decirlo así, o añadidos. Y por ejemplo, a la hora de montar un componente, pues tienes también los ejemplos de cómo lo podrías hacer con React y con Angular, ¿ok? Por ejemplo, este es un ejemplo muy típico de cuando carga recién la página, hacer un set page title, por ejemplo, en plan, seteas el título de la página de ese componente en concreto, y por ejemplo en Angular también sería algo muy similar, pero utilizando la función ng-on-init en lugar de usar el useEffect para todo, ¿ok? Bueno, tienes los ejemplos también en el resto de frameworks, por ejemplo, trabajo con props para compartir información entre componentes, lo tienes aquí como se hace en React y cómo se hace en Angular y en el resto de frameworks también. El contexto, fíjate que es algo que solamente está en React o en frameworks similares, para Angular no hay contexto, es otra cosa, ¿ok? Funciona de otra manera, simplemente compartiendo la información entre los componentes, sería como el uso de componente hijo y padre, algo similar a las props. Por ejemplo, para trabajar con formularios también tienes ejemplos de código, cómo lo podrías hacer en Angular y en React, por ejemplo, y cómo lo podrías hacer en Vue, en Svelte, todos los ejemplos lo tienes de todo. Es una comparativa completa de cómo funciona cada uno de los frameworks y la sintaxis de cada uno, porque realmente el concepto es el mismo y eso es lo interesante, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo con el fetching de datos en React y un ejemplo con el fetching de datos en Angular, y lo interesante también me gustaría ver el router link, sería pues un link aquí y el router link normal en Angular, por ejemplo. Aquí no hay mucho misterio, cada uno tiene una forma de hacer los links distinta, y el routing, ¿vale? El routing, cómo se configura, fíjate que si usas Next lo haces de una manera, si usas por ejemplo Vite se va a hacer de otra manera,
Bueno, más que evite, el React Router DOM se va a hacer de otra manera. Y en Angular, que de hecho no lo tienes muy bien reflejado aquí, tienes el router link, el router outlet, pero no tienes el ejemplo de cómo se configura ese routing en el fichero de rutas, ¿no? Y al igual que tampoco tiene el ejemplo bien en el resto de frameworks. Pero bueno, en general es una web de consulta muy interesante cuando tú estás trabajando con este tipo de frameworks, ¿no? Así que creo que es una herramienta muy útil que todos los desarrolladores a partir de ahora, si trabajáis con este tipo de herramientas y sois saltar de proyecto en alguna consultora y tal, que es mi caso, esta web viene como anillo al dedo, es genial para tenerla ahí, para cuando, oye, estás muy acostumbrado, llevas 2 o 3 proyectos con React y de repente te pasan uno de Angular, poder comparar un poco el código de uno y de otro para ver lo que es equivalente y ver un poco la comparativa, ¿no? Así que si quieres aprender React, Angular, entre otras cosas, te dejo todos mis cursos en la descripción del vídeo ordenado en el orden que yo recomiendo si empiezas desde absoluto cero. Te dejaré también en la descripción un hosting bueno para que puedas publicar ahí tu página web en internet. También te dejaré un cupón por si quieres aplicarlo en el carrito y que se salga todavía más barato. Descubre cuál es ese hosting también en la descripción del vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, chao.